Vamos a abordar el cálculo de cavitación auxiliándonos de Panet, de Excel y desde luego aplicando la hidráulica. Vamos a ver dos aproximaciones, una aproximación clásica más sencilla y otra un poco más desarrollada. Bueno, es necesario tener los conceptos claros. Sabemos que la medición de las presiones relativas se realizan con manómetros de este tipo, manómetros llamados de reloj o más técnicamente conocido como manómetro tipo Bordon. Si nosotros queremos hacer una representación gráfica sencilla de las presiones absolutas y relativas, tendríamos que representar el cero absoluto y, por ejemplo, en esta posición, la presión atmosférica, cuyo valor con respecto al cero absoluto sería este valor de la dimensión de esta línea. Bueno, aquí tendremos entonces representada la presión atmosférica, digamos la atmósfera técnica normal. La presión atmosférica, vamos a ver, esta puede ser la presión en un punto, que evidentemente está por debajo de la presión atmosférica. Este sería su valor absoluto con respecto al cero absoluto. El cero absoluto es, entre comillas, la ausencia de materia, realmente la ausencia de masa. Existen otra serie de manifestaciones de la materia no másicas presentes, pero el cero absoluto es cuando logramos un vacío casi perfecto, por ejemplo, el que se obtiene en el tubo de Torricelli para la medida de la presión atmosférica, debido a que los vapores de mercurio tienen muy poca presión de vapor y por tanto pueden considerarse presión cero, vacío absoluto. Bueno, este sería el valor absoluto de la presión en el punto. Si nosotros midiéramos ese valor de presión con un manómetro tipo Bordon, tendríamos un valor negativo porque está por debajo de la presión atmosférica. El valor Bordon mide comparado con la presión atmosférica. Y si tenemos un valor de presión por encima de la presión atmosférica, este sería su valor relativo positivo, que en un manómetro Bordon estaría de este lado del cero del manómetro, y un valor negativo que estaría por debajo del cero del manómetro. Resumiendo, tendríamos la presión, el cero absoluto, la presión atmosférica. Este sería el valor absoluto de la presión atmosférica expresado en metro columna de agua, 10.33 metro columna de agua. Presiones que estén por debajo pueden expresarse obviamente con respecto al cero absoluto, sería el valor absoluto, y con respecto a nivel de referencia, la presión atmosférica sería el valor negativo, que este es el que medimos con un manómetro Bordon, o estar por encima de la presión atmosférica. La evaporación es el tránsito o el paso gradual de una masa líquida a la fase de vapor, o sea, fase líquida a fase de vapor. Es algo que depende de la temperatura y que va ocurriendo a lo largo de los días. Por ejemplo, si dejamos un vaso de agua, sabemos que cuando pasan una cierta cantidad de días, dependiendo de la temperatura, pues llegará un momento en que el vaso quede vacío. La ebullición no es más que ese mismo paso, pero acelerado por la presencia del calor. Y si tenemos un recipiente cerrado con una superficie inicial, vamos a decir de agua, pues escaparán las partículas, pero aquí está ampliado el recipiente. Esa partícula llegará a un momento en que hay un equilibrio entre el número de partículas o moléculas, por decirlo mejor, un conjunto de moléculas que entrarán en equilibrio con las que existen en la masa de líquido que permanece en estado líquido. En ese momento existe una presión que se manifiesta obviamente sobre las paredes, sobre la superficie del líquido,
que se conoce con el nombre de tensión de vapor o presión de vapor, y es la que ejerce el líquido. Si hacemos un vacío en esta zona donde no tenemos inicialmente líquido, pues reducimos la presión y por tanto se acelera la producción o el tránsito de la fase líquida a la fase de vapor. Y eso es lo que ocurre en las tuberías cuando existen presiones reducidas que propicia el tránsito de la fase líquida a la fase de vapor. En la medida en que esa presión es más baja, nunca por debajo de la tensión de vapor, obviamente, y mucho menos por debajo de la presión del cero absoluto, sería la tensión de vapor. Cuando ya la presión llegara a la presión de vapor, pues prácticamente esto ebulliría, igual que con una fuente de calor. Aquí tenemos un caso en un codo, producto de que existe una determinada separación del flujo, donde en esa separación de flujo hay una reducción local de presión. Aquí hemos puesto, por ejemplo, una presión negativa que propicia la formación de burbuja de vapor y desde luego también el desprendimiento de aire. Esto en una bomba, cuando ocurre a la entrada de la bomba, luego esas burbujas de vapor de agua con algún contenido de aire, cuando viajan por el interior del impelente o del rodete, se van reduciendo producto de que aumenta la presión, y aquellas que imploten próximo a las superficies metálicas produce un efecto de machaqueo mecánico, de repetición de golpes mecánicos, que es lo que trae como resultado la destrucción de las superficies metálicas sobre las que ocurre este fenómeno de cavitación. O sea, cavitación no es el proceso de paso de fase de líquido a fase de vapor, sino también, y muy importante, el proceso inverso, es decir, pasar de burbujas de vapor a agua líquida en un proceso de implosión muy próximo. Cuando ocurre próximo a la superficie, produce este efecto de corrosión que se descubrió por primera vez en las hélices de los barcos. Bueno, vamos a hacer un planteamiento muy rápido de recordar la carga necesaria para que no ocurra la cavitación. Aquí tenemos una figura que hemos tomado de esta página web de las bombas Gould, y vamos a plantearnos nosotros la ecuación de Bernoulli entre la superficie de este depósito y la superficie de este depósito y la entrada de la bomba, correcto. Tenemos Z más carga a presión atmosférica, porque aquí lo que tenemos es la presión atmosférica. Aquí estoy planteándolo puedo después coger su valor absoluto o su valor relativo. Eso siempre en las presiones. Lo normal es más fácil trabajar con presiones relativas en general, pero en el caso de cavitación, bueno, pues pudiera resultarnos más interesante trabajar con presiones absolutas. Voy a hacer el planteamiento general. Tendríamos la cota de la superficie del agua más la carga a presión en la superficie, que es la presión atmosférica, y esa carga total tendría que ser igual, y digo carga total tiene que ser igual a la carga que hay a la entrada de la bomba, porque a la entrada de la bomba todavía no ha participado el impelente o el rodete de la bomba en imprimir energía al flujo, y por tanto la energía por unidad de peso o la carga tiene que ser igual a la que había en la superficie del líquido, sumándole las pérdidas de carga que hay en este paso de entrada, circulación hasta la llegada a la entrada de la bomba. Por tanto, tenemos la cota del eje de la bomba o la cota del eje del ojo del impelente, la presión a la entrada, la carga presión a la entrada, la carga velocidad a la entrada, más las pérdidas de carga. La carga total, si nosotros la referimos al eje de la bomba, bueno, pues sería
sería de esta forma, la carga presión a la entrada más la carga velocidad, de esta manera, y el valor mínimo de esta presión, el valor mínimo de esta energía por unidad de peso debido a la carga de la presión a la entrada más la carga velocidad restada la presión de vapor, es decir, comparada con la presión de vapor o por encima de la presión de vapor, esta es la carga a presión de vapor, pues esto es lo que se denomina Net Positive Suction Heat Required, o sea, la NPSH requerida, que no es más que la carga neta de succión por encima de la carga de vapor, la carga necesaria para que no se produzca aquí la formación de burbujas de vapor y por tanto no se produzca más adelante en el interior del impelente o rodete, no se produzca la cavitación. Y el otro término, la otra parte de la ecuación, es la carga disponible, que será igual a la presión atmosférica, que es toda la carga que existe aquí, toda la energía por unidad de peso que existe aquí, menos la altura, si este depósito estuviera por encima sería aspiración positiva y esto daría aquí negativo y por tanto con ese negativo, con este se sumaría, bien, restada las pérdidas de succión y obviamente comparada con restada la carga a presión del vapor. Es decir, esto sería la energía que disponemos en nuestra instalación y esta es la energía relativa al vapor, o sea, por encima del vapor, la energía por unidad de peso que requiere la bomba de acuerdo con su tipología, el tipo de bomba. Por ejemplo, aquí tenemos una carta de bomba donde aquí aparecen la curva de carga capacidad, la curva de eficiencia y esta es la curva de la NPSH requerida. Se ve que esta NPSH requerida pues varía y de hecho aumenta con el caudal. Bueno, y aquí esto es la tabulación con la cual se generó estas gráficas. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos esta instalación donde hay una serie de datos y se nos plantea que la bomba, que es de aspiración en un extremo, tiene una NPSH requerida de 5 metros para el caudal y las revoluciones por minuto con que se va a operar. El caudal es de 930 litros por minuto. Es un dato de este problema que este dato evidentemente tiene que haber sido conciliado previamente con toda la instalación y con la curva de la bomba. Damos por hecho que este dato resulta de esa conciliación, por tanto vamos a partir de que aquí van a circular 930 litros por minuto, la velocidad de rotación de la bomba 2950 revoluciones por minuto, agua a 20 grados centígrados, presión atmosférica y se nos pide determinar si la bomba pudiera cavitar en esas condiciones. Lo que nos interesa a nosotros realmente calcular es en este tramo. Si nosotros tendríamos que calcular la NPSH disponible de este tramo. Y para eso nosotros nos vamos a auxiliar de Excel y también nos vamos a auxiliar de EPANET. Aquí estoy presentando un EPANET, que acabo de cargarle esta representación esquemática o este dibujo. Voy a guardarlo. Acuérdense que para guardarlo tengo que eliminar ese asterisco y voy a ponerle, por ejemplo, pues cavitación, y le voy a poner el día de hoy, 8 de julio de 2021, por ejemplo. Lo voy a guardar en mi escritorio, sí, y voy a ver los valores por defecto. En los datos nos dieron iba a decir galones por minuto, perdón, litros por minuto en opciones hidráulicas. Aquí aparece litros por segundo, nosotros vamos a poner aquí litros por minuto. Ya nos sale Darcy-Weisbach, nos sale porque estos son los valores
de peso específico y viscosidad relativa de un problema anterior, voy a ponerle, con la temperatura me han dicho que 20 grados, voy a ponerle 1, porque él calcula con 20 grados, correcto, y aquí no tengo más aspectos que señalar. Voy a darle a aceptar, siempre le doy a aceptar y vuelvo a abrir, porque en alguna ocasión no me ha grabado los cambios que he hecho. Voy ahora a valores por defecto de nuevo, pero voy ahora a propiedades y digamos, nosotros tenemos aquí tubería de acero galvanizado, según nos han dicho que la rugosidad es de 0,15. Pongo la rugosidad para que ya la tubería me salga. El diámetro de la tubería, tengo un solo diámetro de la tubería, que es de 4 pulgadas, pero el diámetro interior es de 102.86. Bueno, hubiera podido poner 103. La longitud de la tubería, pues en este caso es de 3.5, correcto. Y no voy a poner más, aspectos. Voy a darle a aceptar, voy a grabar y voy a empezar entonces a ver cómo quiero que quede de tamaño. Voy entonces a ver a opciones. Por ejemplo, los nudos los voy a poner que se vean un poco más grandes. Voy a ponerlo al máximo, que es 9. Las líneas las voy a poner, por ejemplo, a 6 para que se vean bien. Los rótulos ya salen por defecto. Las etiquetas voy a mostrar solamente los valores de los nudos y los valores de las líneas, no su número de identificación. Esos son los números de identificación que salen en función de cómo los vaya construyendo, el 1, el 2, el 3 sucesivamente. Tamaño de la fuente, voy a ponerle, por ejemplo, 12 para que se vea bien. Cuando yo guarde, se me va a guardar todo esto excepto el tamaño de la fuente, que cuando vuelva a cargar el proyecto, pues tendré que volver a cambiar el tamaño de la fuente. Los símbolos salen todos. Flechas le voy a poner, por ejemplo, rellena, y lo voy a poner pues de valor 10. Esto ya es a gusto de cada uno, correcto. Voy a darle a aceptar para que se me guarden la mayoría de esas opciones que he tenido y voy a empezar a representar. A mí lo que me interesa al final es calcular la pérdida de carga que hay en la tubería de aspiración, para después entrar, por ejemplo, en nuestro caso, en un Excel, para hacer el cálculo a partir de colocar el valor de la pérdida de carga, hacer el cálculo de la NPCH disponible y compararla con la requerida. Voy entonces a representar el depósito. Ya saben ustedes que esto es esquemático. Voy a representar este nudo, ¿sí? Y voy a representar aquí la tubería. Voy a hacer aquí una inflexión para parecerse un poco a esto. No tengo que representar obviamente ni la válvula de pie, ni el codo, ni esta válvula de cuña. Voy a salvar, y lo que sí tengo es que introducir la válvula de pie, el codo y la válvula de cuña dentro de la tubería. Voy a poner, pero voy a seguir el procedimiento de poner primero las cotas. La cota de la superficie del agua es 2, que aquí se llama altura total. Bien, la cota de este nudo, que es el eje de la bomba o el eje del ojo del impelente, es 3.4, correcto. Voy a ponerle a este nudo una demanda base, porque conozco el caudal, me lo han dado de dato, de 930 litros por minuto, ¿sí? Tengo puesto aquí ya la información de este nudo, y ahora voy a poner la información de la tubería. Ya me salió, como había puesto en valores por defecto, 3.5. Bueno, pues me salió esa tubería con 3.5, ya con el diámetro, ya con la rugosidad, y lo que tengo que poner es coeficiente de pérdida. Coeficiente de pérdida, tengo aquí la válvula de pie 2, el codo 0.75, 2.75, más 0.19. Si fuera 0.20 sería 2.95. Como es 0.19 sería 2.94. Correcto. Sería entonces aquí poner un 2,94
no puse la coma, se fue la coma. A ver, voy a rectificar. A ver, vamos a ver. 2,94. Pues no sé por qué no la coge. A ver, 2.94. Es que como tengo ordenadores con diferentes reglas, diferentes, en uno tengo coma, en otro tengo punto, bueno, 2.94, perfecto. Esto estaría salvado. Pareciera que no se olvida nada. Pareciera que no se olvida nada. Vamos a darle entonces ejecutar. Se generaron mensajes de advertencia. Vamos a ver cuáles son los mensajes de advertencia. Presiones negativas. Obviamente tendría que haber presiones negativas. Es obvio. ¿Por qué? Porque estoy por encima de la superficie del líquido. ¿Correcto? Y esta altura más las pérdidas de carga deben de haber reducido, pues evidentemente, la presión. Voy aquí a plano. Voy a ponerle el nudo. Muéstreme usted las presiones. Muéstreme usted el caudal. Y bueno, tengo aquí una presión de menos 206. La presión en sí mismo no me dice nada. Yo tengo que calcular la NPCH requerida, que es lo que, perdón, la disponible, y compararla con la requerida. Para calcular la pérdida de carga tengo dos procedimientos. Uno es haciendo clic sobre esta tubería y me da aquí la pérdida unitaria. Esa pérdida unitaria de 188,14 lo multiplicaría por la longitud de esta tubería, que es de 3,5, y la dividiría entre 1000, porque esta pérdida de carga es por 1000 metros de tubería, y me daría la pérdida de carga. Y hay otro procedimiento que yo aquí en el nudo, en lugar de pedir presión, pido altura total o carga, en la versión en inglés head, H-E-A-D, correcto, y me da 1.34. Si yo hago un Bernoulli entre la superficie del líquido y este depósito, me quedaría 2 tiene que ser igual a 1.34 más la pérdida de carga. Por tanto, la pérdida de carga es igual a 2 menos 1.34, o lo que es lo mismo, 0.66. ¿Correcto? Bueno, vamos entonces a trabajar. Ya tenemos aquí el valor de la pérdida de carga. Fíjense que ha sido simple el procedimiento. Vamos aquí a ver, por ejemplo, esta sería la parte del libro para hacer el cálculo con Excel, que voy a regresar dentro de un momento, pero voy primero a representarlo. Aquí tendría que poner, bueno, el valor de la carga a presión, el valor de la carga de la presión de vapor. ¿Dónde obtengo el valor de la presión de vapor? Tengo aquí propiedades del agua, una tabla que ya ustedes deben conocer porque la venimos usando hace mucho tiempo en diferentes vídeos o videos. Correcto, para 20 grados. Bueno, esto sería para usarlo en EPANET, y aquí podemos perfectamente obtener el valor, por ejemplo, de la carga a presión. Bueno, vuelvo sobre esto, es decir, estos datos los he obtenido. El caudal de la bomba es 930 litros por minuto. Le doy la Z0, la Z1, la requerida, la carga a presión de vapor, porque la presión de vapor es la que obtengo de la tabla, que me da la carga a presión de vapor. ¿Y qué valor me dio en H0? Es decir, en el depósito. Pues 2, porque es la elevación del depósito. ¿Y qué valor me dio? Vamos a regresar a nuestro EPANET. Me dio 1.34, o nos dio 1.34. Volvemos aquí y ponemos aquí 1.34. 1,34. Aquí se admite la coma, este Excel, y nos da la pérdida de carga de 0.66. La NPCH disponible, entonces, si se aplica esta ecuación, que es lo que está introducido en esta celda, nos da una NPCH disponible de 8.03, 8. Y la diferencia es de 3. Y por tanto, como en el método tradicional, método básico, que no tiene en cuenta otros aspectos que vamos a ver a continuación, pues nos da que la bomba no cavita. Y estos mismos cálculos que hicimos con Excel,
podemos, perdón, con EPANET podemos hacerlo con Excel. Aquí está puesto, bueno, como es en litros por segundo, vamos a poner 930 entre 60. Vamos, la longitud recta, el diámetro interior ya está puesto, la rugosidad, la temperatura del fluido, vamos a, por ejemplo, a cambiar algo aquí bueno, que es que cualquier cosa que cambiemos, voy a cambiar, voy a poner aquí un número arbitrario. Por ejemplo, ahora, vamos a suponer que esto fuera, lo que quiero mostrar cómo cambia la función objetivo, ¿sí? Bueno, cambia, bueno, no cambia casi porque tiene poco efecto. Voy a ponerle 25, a ver. No cambia la función objetivo porque evidentemente no depende de la longitud. Vamos a seguir poniendo nuestro 350. Vamos a cambiar el caudal, por ejemplo. Pues 37. Pues ya aquí cambió y habría que actuar con habría que realizar el cálculo que hemos mostrado en otras ocasiones, otros vídeos. Voy a poner aquí el caudal 930 litros por minuto. Bueno, pues sería 930 entre 60. Nótese que aquí las celdas grises son de entrada de datos. Yo puedo entrar el dato puro o puedo entrar una formulación que haga para adecuar la unidad en que tengo la información a la unidad en que tengo que introducirla en la hoja de cálculo. Bueno, aquí ya nos da este valor. Aquí habría alguna, claro, porque aquí puse 3,5 y este es 3,5. Ya se quitaron estos valores y nos daría qué pérdida de carga nos da. Bueno, aquí está introducido un codo de 0,75, está introducida una válvula en compuesta en 0,19 y como aquí no tenía el valor de 2, bueno, pues puse en otros la válvula de pie, correcto. Y tenemos un valor de 0,66 que es el mismo valor que nos dio. No puede haber una pequeña diferencia, desde luego. Y aquí, si yo quiero en la parte de Excel, pues vendría aquí, pondría 0,66, ya está puesto, me da 803, 8 y que no cabita. Correcto. Entonces, nosotros hemos utilizado EPANET para calcular las pérdidas de carga y podemos haber utilizado Excel. O sea, por tanto, esta hoja tiene esa flexibilidad. Ahora, decíamos que este es el método tradicional, el método que no tiene en cuenta otros aspectos que se han incluido más recientemente por el Instituto de Hidráulica de los Estados Unidos y que ustedes pueden ver aquí en la nota 2 que está en nuestro libro de selección ampliada de temas de hidráulica. Correcto, está aquí capturadas las páginas para que ustedes puedan recibir la explicación. Bueno, esta hoja es básicamente la misma anterior, pero añade el aspecto de la energía de succión y añade el aspecto de la velocidad específica de succión. Con lo cual, si usted quiere hacer un cálculo más detallado, esto lo que lo va a llevar es a determinar un factor de seguridad por el que usted va a multiplicar la NPCH requerida y lo va a comparar con su disponible para saber si efectivamente se cumple que la NPCH disponible es superior a la requerida multiplicada por ese factor. Bueno, pues tendríamos aquí estos valores que son los mismos que tenemos, el valor absoluto para la temperatura nuestra, que este se puede comprobar aquí en propiedades del agua con 20 grados centígrados, 97,89, correcto, 97,89, el caudal de la bomba que es 930, la Z del depósito, la Z de la entrada de la bomba, la NPCH requerida que nos dieron. Ya los valores en las celdas amarillas ya son cálculos internos que hace la hoja Excel, que además son transparentes porque ustedes los tienen aquí. Y les reitero que se hagan una copia reitero lo que he dicho en otras ocasiones, hoy no lo he mencionado, la necesidad de hacerse una copia de seguridad por si en algún momento erróneamente sobrescriben una celda que tenga ecuaciones y pierdan la información. Bueno, tenemos aquí ya introducido lo que obtuvimos con EPANET y
habría que poner aquí las revoluciones de la bomba. La bomba nos dijeron que era 2950 revoluciones por minuto. El diámetro de la entrada de la bomba, pues nos han dado el diámetro de la entrada de la bomba. Se puede asumir el diámetro de la tubería. Era de 4 pulgadas. Esto llevado a diámetro interior es de 102.86. 102.86, que repito, pudiera poner 103. Bien, voy a dar entrada. Y ahora, claro, no sale porque le estoy poniendo el punto. 102,86. Él salta enseguida y nos da que el ojo, que es con el que se calcula la energía de succión, nos da este valor, que vean ustedes que este factor, bueno, yo he mantenido el 90 que había aquí, porque habíamos dicho que es de succión simple y succión en el extremo, correcto. La S que nos da es este valor, perdón, esta es la S, sí, que es la velocidad específica de succión, y el valor de la energía de succión. Y el valor que va aquí, tenemos nosotros que determinarlo de esta tabla, que, digamos, aquí tenemos 2,99 por 10 elevado a la 4, prácticamente 3 por 10 elevado a la 4. Buscamos aquí en las bombas con succión en un extremo, tenemos que es la primera, o sea, es menor, nuestro valor es menor que este que hay aquí, y por tanto nuestro factor de seguridad estará entre 1.1 y 1.3. Imagínense que cojamos 1.3 o que cojamos 1.25. Tomamos 1.25. Bueno, aquí da 1.3 porque está formateado para que dé un solo. Vamos a poner aquí opciones. No me deja ahora modificar el número de dígitos. Voy a dejarlo en 1.3, sabemos que es 1.25, 1.3. Bueno, y tenemos aquí que este factor lo toma la página web y me determina la NPCH, el factor de la NPCH disponible menos el factor de seguridad por la NPCH, tiene una diferencia de 1,13. La NPCH disponible en este caso es 7,38. La disponible, la pérdida en la aspiración es 1,31. Estamos viendo una pérdida en la aspiración. Es que no, yo cambié ahorita jugando con estos valores que no hemos introducido aquí. Esto era, vamos a volver a rectificar EPANET es 1.34 la carga, que no lo habíamos puesto. 1.34, pues esto nos tiene que dar 0.66, ¿sí? 0.66 efectivamente nos da 8.03, porque esto no ha cambiado con respecto al cálculo tradicional. Y lo que nos da, vamos a introducir aquí la pérdida de carga por la hoja Excel, que bueno, no ha cambiado nada, por tanto será lo mismo, 0.66, 0,66, y nos da que no cavita. ¿Por qué razón? Porque hay la NPCH disponible menos el factor factor de seguridad por la NPCH requerida nos da mayor que 0, ¿correcto? Bueno, pues aquí tendríamos, esto sería la solución de este problema, y se ha hecho evidente que se puede calcular o bien por EPANET o bien por Excel la pérdida de carga, cosa que no es novedosa. Quizás lo más novedoso para los que están empezando con EPANET es el cálculo de la pérdida de carga de esta manera. Y finalmente nosotros pues tenemos los resultados en esta hoja Excel. Tenemos los resultados que nos da que nuestra bomba no cavita. Si
nosotros regresamos a nuestra presentación. Este sería la información donde la habíamos dejado. Este sería la modelización anterior que hemos realizado, y esto un poco para que quede en las pantallas del vídeo, no solamente el discurso verbal, correcto. La otra opción de cálculo es con la carga. Esto está hecho con la versión inglesa de Panet. Los resultados son los mismos, salvo pequeñas diferencias que en este caso no se han manifestado. Tendríamos el cálculo con nuestro programa, aquí enfatizado porque es, perdón, aquí hay un error. Voy a rectificarlo. Realmente es 1550, no 015. Vamos a rectificarlo rápidamente. 15,50, correcto. 15,50. Y esto sería ya por la tercera opción de cálculo con pérdida de carga en la aspiración. Las dos primeras son con el Panet. Tendríamos 0,66. Esta es la hoja de cálculo tradicional. Y la representación de los cálculos, de lo que hace internamente el programa de Excel, ¿correcto? No existe riesgo de cavitación. Y esta es en el método tradicional, bueno, que la NPCH disponible sea igual que la requerida. Ya en la explicación que dimos más avanzada, pues esto sería multiplicado por un factor de seguridad que en nuestro caso fue de 1.25, y vimos que todavía era mayor la NPCH disponible que la requerida. Esto es para que no ocurra cavitación, como debe ser como mínimo, correcto, como mínimo. Es preferible que la NPCH sea mayor que esta, incluso multiplicado por su factor. Pero ya eso es un problema económico, de altura de aspiración de la bomba, dependiendo de la edificación, etc. Bueno, otro ejemplo de análisis de cavitación bastante completo. Lo que pasa es que inserto en un problema mucho más elaborado, bueno, pues lo tienen en este vídeo de nuestro canal. Y si a ustedes les ha parecido útil, les solicitamos que se suscriban para que puedan mantenerse al tanto de las diferentes presentaciones que vayamos incorporando. Muchísimas gracias, mucho éxito.